hiciste al comienzo de tu pregunta una observación que yo creo que es muy importante y que nos marca qué distinto es este episodio de los episodios anteriores. Tú dijiste, en episodios anteriores, la gente se arrancaba de las monedas de los países emergentes y se refugiaba en el dólar. Esta vez ha ocurrido exactamente lo contrario. La gente se ha arrancado del dólar y se ha refugiado en las monedas de los países emergentes. Es un cambio sideral, es un cambio realmente de época, ¿no es cierto? De milenio puede ser. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? O sea, aquí no hay mucho misterio. Porque las políticas fiscales y los fundamentos de algunas economías ricas se han deteriorado y porque las políticas fiscales y los fundamentos de las economías emergentes se han fortalecido. Y por lo tanto no es muy sorprendente que cuando viene la marejada, la gente diga, mire, ¿sabe? Prefiero reales brasileños o pesos chilenos. Y eso de nuevo debe ser una fuente de tranquilidad. ¿Cuándo nos habríamos imaginado que venía la marejada internacional y que el peso chileno iba a ser un lugar de refugio para las inversiones internacionales? Hace 15, 20, 30 años eso habría sido impensable. Si alguien lo hubiera dicho, nadie lo habría creído. Y así es. Lo mismo ocurre con Brasil, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el peso colombiano. Así que ahí tenemos un cambio muy grande, que de nuevo se debe a algo que no es misterioso, a la calidad de las políticas de largo plazo, ¿no es cierto? A que los países latinoamericanos hemos bajado nuestras deudas públicas, hemos establecido marcos de política fiscal, en fin. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con los precios de los commodities. Y aquí también quiero volver a una paradoja. Lo dije al comienzo, pero lo dije a la carrera, así que lo repito deteniéndome un poquito más en el detalle. Históricamente, cuando el mundo crecía menos y en especial cuando los países ricos crecían menos, la demanda de commodities era menor y su precio caía, ¿no es cierto? Y esta vez ha pasado todo lo contrario. Eso en parte tiene que ver con el hecho de que los países ricos no son los únicos compradores. Los países emergentes tienen un peso mayor. China tiene un peso mayor, India, en fin. La pregunta, que ya es una pregunta empírica, es: ¿este peso mayor y este crecimiento más o menos sostenido de países como India y como China es suficiente para sostener los precios de los commodities? Y creo que la respuesta, si uno hace una encuesta de muchos analistas, es: hay bastante incertidumbre. Y por lo tanto ese es un dato que hay que tener en cuenta. Hay más incertidumbre respecto a los precios de los commodities hoy que en episodios pasados. Yo hablaba de la demanda. También hay preguntas respecto a la oferta. ¿Por qué? Porque el petróleo, desde el lado de la oferta, es un commodity bastante inusual, porque no se produce en los principales países con mercados muy líquidos y muy desarrollados, y en general no lo producen empresas privadas. Se produce en un conjunto restringido de países, muchos de los cuales no gozan de gran estabilidad política, y lo producen empresas que muchas veces no están en la frontera del conocimiento tecnológico. Por lo tanto, la oferta de petróleo en el mundo no ha crecido mucho, y eso también contribuye a esta situación actual. Ahora, ¿qué corresponde hacer con las políticas públicas? Larry Summers, el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, decía que las buenas políticas mantienen la esperanza de lo mejor, pero siempre tienen que estar preparadas para lo peor. Y en este caso, ¿cómo se aplica ese dicho? Hay que estar conscientes de que existe una probabilidad de que efectivamente la energía sea más cara en el mundo, no por un mes, no por 6 meses, sino que de modo más o menos sostenido. Y si vemos las cosas así, el debate nacional que tenemos que tener sobre la energía y sobre los precios de los combustibles también cambia de cariz. La preocupación debería pasar de centrarse
en el precio esta semana y debería, creo que es importante que así sea, que empecemos a conversar entre todos cómo hacemos para consumir menos de un bien que se vuelve más caro y que se vuelve más escaso, o que se vuelve más caro porque es más escaso. Esa es la conversación nacional que hoy día está ocurriendo en muchos países del mundo. En California, por ejemplo, donde estuvo la presidenta con el ministro Tocman hace poco, han logrado reducir, sin afectar el crecimiento económico, han logrado reducir la demanda de energía, con tecnologías más económicas, con tecnologías más eficientes, con ahorro de las personas. Esa conversación en Chile creo que todos tenemos que tenerla. Ese es el tipo de conversación que debemos tener cada día más activamente en respuesta a la posibilidad concreta de que la energía sea más cara de modo permanente. No me quiero extender. Preguntas, por ahí. A ver si podía usted comentar, si no es una señal un poco contradictoria, la inyección de enormes fondos al Fondo de Estabilización de los Combustibles y la rebaja del impuesto específico a la gasolina, que parecería, desde ese punto de vista, contradictorio. Hay que hacer ajustes a los precios internacionales, qué duda cabe. Hay que reconocer en Chile la posibilidad de que la energía sea más cara, qué duda cabe. La pregunta es, ¿ese ajuste lo hacemos en una semana, lo hacemos en 6 meses o lo hacemos en 2 años? Y ustedes son economistas y saben muy bien que hay muchos argumentos para que el ajuste se haga, pero se haga de modo paulatino, gradual. Que hayan políticas públicas que amortigüen, que atenúen el impacto inmediato del cambio en los precios relativos. Y eso es exactamente el Fondo de Estabilización. Es un fondo que toma el precio internacional actual del día, el precio de paridad, que lo compara con el precio histórico, en el caso de las gasolinas, el promedio móvil de 52 semanas, y cuando hay una brecha muy grande entre el precio de hoy y el precio histórico, da un crédito, si el precio hoy día está normalmente alto, o pone un impuesto si el precio hoy día está normalmente bajo. Y con el paso del tiempo, en la medida que la diferencia entre el precio de hoy y el precio histórico evolucionan, el tamaño del crédito, el tamaño del impuesto también evoluciona. Por lo tanto, lo que hace es permitir una transición paulatina y le da tiempo a las personas y le da tiempo a las empresas para tomar sus decisiones de ahorro. En el caso de las empresas, por ejemplo, la posibilidad de cambiar motores, de comprar tecnologías más eficientes. Estamos haciendo con Marcelo Tocman un programa de subsidio al recambio de motores que queman diésel, por ejemplo, de modo que sean más limpios y más económicos, pero eso no se puede hacer en 24 horas. Eso se hace a lo largo de 6 meses, un año, y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo de que la transición sea paulatina, de que haya un efecto atenuador, ¿no es cierto?, que haya un colchón. Pero al mismo tiempo, en este periodo durante el cual ese colchón está operando, tenemos que tener esta discusión nacional a la que yo aludía antes respecto a cómo hacemos para ser más eficientes en el uso de la energía, cómo hacemos para ahorrar más, cómo hacemos para irnos moviendo a nuevas fuentes de energía, el viento, tenemos parques eólicos hoy día por primera vez en Chile, los biocombustibles, la geotermia, hay la posibilidad de hacer proyectos pilotos con mareo motriz, hay 2 países en el mundo solamente en que hoy día se produce energía, no para fines comerciales todavía, con el movimiento del mar. Hay un proyecto de esos en Escocia y uno en Nueva Zelanda. Estamos viendo la posibilidad de que en Chile, en que efectivamente tenemos una costa, es el mar Pacífico, pero que no es muy pacífico, ¿no es cierto? Entonces que ahí hay una fuente de energía, en fin. Estas cosas hay que hacerlas, pero toman tiempo. Esa es la lógica del ajuste.